Partiendo en el número 10 tenemos a Mile High Taxi, juego que mezcla a Crazy Taxi con el quinto elemento, según el mismo desarrollador, Keishus John Adams, ha indicado. El estilo del juego lo podemos ver como los arcades retro, muy de Dreamcast, y el creador cuenta que habrán variadas referencias que los fans de la ciencia ficción podrán disfrutar, lo cual me siento aludido, así que estaré muy atento a las referencias cuando lo pruebe. Así que estén atentos los videos del Taxi Loco. Eso sí, por ahora su lanzamiento solo será en PC a través de Steam. Número 9. De la desarrolladora The Knights of Unity, la que nos trajo Sight Digital Edition, ahora lanzan este otro juego que recuerda mucho a la sensación de un juego de mesa. Estoy hablando de Dead Rose Tournament, juego con una mecánica bastante única, que combina carreras de autos en un combate por turnos junto a la construcción de mazos en un estilo roguelike. En esta batalla de cartas en pistas de carreras, al más puro estilo Yu-Gi-Oh 5D, el objetivo será primero eliminar a todos nuestros contrincantes y también llegar primero a la meta para reclamar el gran premio. En caso de fallar, se deberá volver a comenzar. Los coches, personajes y cartas contarán con sus propias características, las cuales deberemos combinar de la mejor forma posible para ganar las carreras. Como se puede apreciar, el mapa no es lineal, por lo que podremos optar por diferentes caminos según lo que nos convenga. Y como fanático del deck building, obviamente lo voy a probar en la Steam Deck y ahí les voy a contar cómo me va. Número 8. Mortal Sin, creado por su único desarrollador, Nikola Todorovic, es un roguelike de combate cuerpo a cuerpo en primera persona. Desde la primera imagen nos encontramos con un arte retro y una paleta de colores lúgubres. Esto, mezclado con enemigos y criaturas pesadillescas, dan un ambiente de terror bastante único. El gameplay y mecánicas se centran en tener diferentes armas y hechizos, con las cuales podremos causar heridas devastadoras a nuestros enemigos y desmembrarlos haciendo saltar sangre en las paredes. Los niveles son generados proceduralmente, es decir, que cada nuevo intento, los ítems y enemigos estarán ubicados aleatoriamente por el mapa. Se podrán desbloquear diferentes clases, tales como el mago, vampiro o un berserker con una espada gigante, la cual nos dará estilo de juegos únicos. El juego me llama mucho la atención, tanto en su arte como jugabilidad, y si a ustedes también, háganmelo saber en comentarios. Número 7. Y llegó el momento de bajar las revoluciones con Terranil, un colorido juego de estrategia ambiental donde el jugador debe transformar un terreno árido en un ecosistema próspero y equilibrado. El objetivo del juego es devolver la vida a un mundo inerte, purificando el suelo, limpiando océanos, plantando árboles y reintroduciendo la vida salvaje. El jugador debe tomar decisiones estratégicas para restaurar el ecosistema y lograr un equilibrio entre las diferentes especies. El juego ofrece una experiencia relajante y contemplativa, al mismo tiempo que plantea temas importantes como la conservación del medio ambiente y la sostenibilidad. La desarrolladora sudafricana independiente Relives ha dicho que donará un porcentaje de sus beneficios a la ONG Endangered Wildlife Trust. Así que, si quieren una experiencia relajante acompañado de una buena acción, pueden comprar el juego y jugarlo en su lanzamiento el 28 de marzo. Número 6. Tercer juego de la saga Xenoclash, de la desarrolladora chilena Ace Team. Creadores también del famoso Age of Rocks. En esta entrega controlamos a Pseudo, un artista marcial que decide proteger a una extraña criatura con poderes curativos de los mercenarios que la persiguen. Al inicio de cada combate se podrá hacer de manera opcional el ritual, lo cual es un lanzamiento de dados para determinar si el contrincante o tú tendrá una serie de ventajas en la pelea, que van desde un aliado extra peleando a tu lado o bien una neblina que opaque la vista de tu adversario. Al igual que los títulos previos, el gameplay está centrado en el combate cuerpo a cuerpo, y la perspectiva, que en su mayoría está en tercera persona, cambiará a primera persona en las breves secuencias de ataques que llevan al remate del contrincante. Artifacts of Chaos utiliza un filtro de renderizado sombreado único que le da un estilo de pincelado hecho a mano. El escenario es un semi-mundo abierto, el cual está inspirado en Bloodborne y la saga Soul, según dicen los mismos desarrolladores. Desde ya, no queda más que recomendar su compra y esperar con ansias el día de su lanzamiento. Número 5.
De la mano de Magic Design Studios, desarrolladora de Unruly Heroes, juego que recomiendo mucho por cierto, nos llega ahora Havana is Dead, juego donde controlamos a Muerte, quien se encuentra al borde del agotamiento laboral debido a que sus subordinados, enfermedades, guerras y otras causas de muerte, deambulan a sus anchas en la superficie dejándole montañas de papeleo y trabajo. Aburrido entonces de la situación, va en busca de sus subordinados, guadaña en mano, para poner orden y enseñarles quién manda. El juego es una plataforma de acción con una estética cartoon en 2D, muy bien cuidado y artístico, y de una temática de terror que nos hace pensar en el extraño mundo de Jack. En la aventura contarás con más de 30 armas y hechizos únicos, que se podrán encontrar y mejorar para crear combinaciones devastadoras. El juego actualmente está en Early Access, el cual, si te gusta lo que has visto, te recomiendo comprar desde ya, dado que el lanzamiento oficial vendrá con un ligero incremento en su precio. Número 4. Especial atención a este juegazo, con un arte en su pixel art que llega a dar escalofríos de lo bien que se ve. Perfectamente podría haber estado en mi top 1, pero como no tiene fecha oficial, solo indica algún día en marzo, queda en debe si en realidad saldrá este mes. Haunted Knight es un juego gótico de acción y aventura, con una temática estilo de pixel art retro que combina la jugabilidad ágil y habilidosa. En el combate podremos cambiar las armas cuerpo a cuerpo a las de rango rápidamente, acuchillar a nuestros enemigos con la espada para luego hacer un dash y usar la magnum u otra arma de distancia mientras evadimos los ataques enemigos. El apartado musical viene de parte del compositor Hiroki Kikuta, conocido por su trabajo en Secret of Mana. Así que, si aman los juegos como Bloodborne y la saga Souls, con una dificultad alta pero gratificante, tendrás un especial ojo en este juego. En mi caso, desde ya le quiero poner las crucetas encima en la Steam Deck. Número 3. Y ya entrando al Big 3, en el tercer lugar tenemos a Bleak Fate Forsaken, un action RPG de temática survival horror lovecraftiana en un mundo abierto. En el juego controlarás a uno de los últimos renegados que buscan proteger lo poco que queda de humanidad. La jugabilidad combina el combate cuerpo a cuerpo con el de distancia, dependiendo del arma o clase que seas. Los diferentes y variados enfrentamientos se podrán realizar con diversas mecánicas, ya sea de sigilo o con poderosos hechizos. El diseño de las criaturas y enemigos se muestran increíbles y sin nada que envidiarle a juegos AAA de Soul clásico. La desarrolladora del juego es Arcángel Studios, la cual cuenta con 3 integrantes que financiaron el juego a través de Kickstarter. Díganme qué les parece este juego en los comentarios, porque desde ya se siente un juego obligatorio de hincarle el diente. Número 2. Y atención con el número 2. Storyteller es un juego de aventuras interactivo que hace que el jugador asuma el rol de ser el narrador que crea las historias a medida que avanza y resuelve los diferentes puzzles con mecánicas únicas y creativas. El jugador debe usar su astucia para crear su propia versión de los cuentos clásicos o bien experimentar para crear algo totalmente nuevo. La jugabilidad ocurre en 2 o 3 viñetas por página, en donde debemos seleccionar a los personajes, objetos y diferentes interacciones para ir contando la historia y convertirnos en el storyteller definitivo. El desarrollador de este juego es el argentino Daniel Benmergui, a quien debemos dar mucho amor en su Twitter, que dejaré en la descripción, por crear este juego tan único e interactivo. And it is up to you to lead these characters to the ending they deserve, for better or for... Número 1. En el primer lugar tenemos a 9 Years of Shadow, Metroidvania de experiencia emotiva con una ambientación colorida enfocada en la narración emocional, la exploración y el combate. El diseño nos recuerda bastante a los Caballeros del Zodiaco o Saint Seiya, y sin lugar a dudas es parte de la referencia pixel art. En la mecánica de combate tendremos diferentes armaduras elementales. Se podrán controlar 2 personajes a la vez, que dependiendo del vínculo entre ellos, subirán de nivel sus habilidades.
En el apartado musical tendremos a importantes compositores, como son Michiru Yamane de Castlevania, Manami Matsumae de Mega Man y a Norihiko Hibino de Metal Gear Solid. El juego viene de mano de la desarrolladora mexicana Halber Studios, quienes financiaron el juego a través de Kickstarter y han estado construyendo el juego por más de 3 años con varios retrasos en su lanzamiento oficial, el cual finalmente llegará a una realidad el 27 de marzo. Eso fue el top 10 de marzo, amigos. Espero les haya gustado. Aclarar que siempre existen modificaciones de fecha de última hora, como el caso de Flooded, que se corrió a abril horas antes de realizar este video, así que no lo incluí de pura suerte. Si les gusta mi contenido, no olviden darle like y suscribirse. Espero estén bien y nos estaremos viendo en el siguiente video.